Dicen que todos venimos al mundo con una pregunta grabada en el pecho, pero la mayoría muere sin atreverse a leerla. No es quién soy, ni siquiera de dónde vengo, sino algo mucho más incómodo. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te enseñaron sobre la vida está incompleto? ¿Qué falta la pieza central y que nadie, absolutamente nadie, puede entregártela desde fuera? Imagínalo. Todo lo que has hecho, todo lo que has perseguido, podría ser apenas una danza alrededor de un fuego invisible. Mientras el verdadero fuego, el que podría cambiarlo todo, sigue esperando a ser encendido justo dentro de ti. Y si encontrar a Dios no fuera un premio reservado para los santos, ni una ilusión de los desesperados, sino la única forma real de saber por qué despiertas cada mañana? ¿Y si el verdadero propósito de tu vida estuviera escondido justo detrás de esa pregunta que no te atreves a mirar de frente? ¿Por qué nadie te habló de esto cuando eras niña? ¿Por qué nadie te dijo que la búsqueda más importante no era hacia afuera, sino hacia adentro? Y que el precio de ignorarla sería la sensación permanente de que siempre falta algo, aunque tengas todo. Hoy no quiero prometerte respuestas fáciles. Lo que te ofrezco es mucho más valioso, una oportunidad de mirar hacia adentro con una honestidad feroz, de cuestionar lo que siempre diste por hecho, de explorar la profundidad de tus propias grietas. No para arreglarlas, sino para descubrir si es verdad que, como decía Jung, allí donde tropiezas, allí está tu tesoro. Te propongo acompañarte en una travesía que une dos caminos. La psicología profunda que desciende hasta las raíces de tu inconsciente y la espiritualidad milenaria de la Biblia que te invita a escuchar una voz antigua y amorosa, demasiado viva para ser explicada en palabras. Y aquí va una última pregunta, la que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿qué pasaría si al final encontrar a Dios fuera menos una experiencia mística y más un acto de sinceridad radical contigo misma? ¿Y si tu propósito, ese que tanto buscas, no fuera una meta que debes conquistar, sino una verdad que debes recordar? Si alguna parte de tu alma siente el cosquilleo de esta pregunta, si hay una parte de ti que intuye que ha vivido mucho tiempo en la superficie y está lista para sumergirse, entonces este viaje es para ti. No será cómodo, no será rápido, pero te prometo que será real, porque solo lo real puede transformarte. Porque solo quien se atreve a mirar lo que duele puede encontrar lo que sana. La mayoría de nosotros crece pensando que la vida tiene un manual secreto que los otros sí recibieron. Observamos desde lejos las certezas de los demás, la facilidad con la que parecen moverse por el mundo y, en secreto, sospechamos que somos los únicos que no entienden nada. Es fácil pensar que el sentido es un privilegio ajeno, que el propósito está reservado para quienes nacieron bajo alguna estrella especial. Pero, ¿y si el verdadero secreto es que nadie, absolutamente nadie, está exento de esta búsqueda? Ni los sabios, ni los humildes, ni los creyentes, ni los que dudan. Hasta los que parecen seguros tiemblan por dentro ante la pregunta esencial. Carl Jung alguna vez escribió que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. No era solo una frase para impresionar discípulos, era la confesión de un hombre que pasó la vida persiguiendo las sombras y la luz que habitan en el corazón humano. Jung no buscaba convencer a nadie de creer en algo sobrenatural. Él solo invitaba a mirar con una valentía brutal lo que realmente vive dentro de nosotros. Porque allí, en ese territorio salvaje y misterioso, es donde a veces se esconde el Dios del que nadie te habló. No el Dios de las respuestas automáticas, sino el Dios de las preguntas que incomodan, que desmontan, que llaman. La Biblia, ese libro antiguo que muchos miran con sospecha o desdén, sin haberlo leído con el corazón abierto, está llena de gente rota, perdida, frágil. No es un libro de héroes perfectos, sino de seres humanos que tropiezan, que huyen, que lloran, que se equivocan y que justo por eso terminan encontrando algo que les transforma para siempre. Adán, el primer humano, no es solo una figura mítica, es la imagen de esa parte de nosotros que despierta y no entiende nada, que se esconde por vergüenza, que quiere tapar su desnudez con hojas y excusas. Eva no es solo la madre de todos los vivientes, es el símbolo de la intuición que se atreve a tocar lo prohibido, la curiosidad sagrada, la voz interna que nos empuja a salir del Edén de la ignorancia. Pero, ¿qué significa salir del Edén? ¿No es acaso el mayor trauma de la humanidad la sensación de haber perdido algo esencial, de estar para siempre expulsados de un hogar que apenas recordamos? Jung llamaría a esto la nostalgia del alma, ese anhelo profundo por regresar a una unidad perdida, por encontrar un sentido tan verdadero que pueda sostener incluso las noches más largas. La Biblia lo llama sed de Dios.
Tú puedes llamarlo como quieras, pero si escuchas con atención, reconocerás esa sed en tu propia historia. Piensa, ¿cuántas veces sentiste que la vida debía ser más que trabajar, pagar cuentas y cumplir expectativas ajenas? ¿Cuántas veces, en medio de la rutina, una pequeña voz débil pero insistente te preguntó si no estarías perdiendo algo fundamental? Hay quienes ahogan esa voz con ruido, pero hay quienes, como tú, deciden escuchar. Ese es el primer milagro. Atreverse a escuchar la pregunta. Es allí donde la búsqueda real comienza. Encontrar a Dios, descubrir el propósito verdadero, no es un lujo ni una utopía. Es la urgencia de una vida que no soporta más la mentira de la superficialidad. Es la necesidad de encontrarte contigo misma de frente, sin disfraces. La buena noticia es que no tienes que ser perfecta para empezar este viaje. No tienes que saber orar, ni tener fe, ni cumplir rituales. Solo necesitas traer tu verdad tal y como está, con dudas, con heridas, con todo el cansancio que traes a cuestas. Eso basta. Y aquí surge otra pregunta: ¿cómo se empieza a buscar algo tan grande como Dios? ¿Dónde se encuentra el mapa, la señal, el punto de partida? Jung decía que el inconsciente es como un mar profundo donde flotan símbolos antiguos, imágenes sagradas, sueños que no son solo sueños, sino mensajes. La Biblia, a su manera, también habla de sueños. José soñando con estrellas y espigas. Jacob viendo una escalera al cielo. Profetas escuchando voces en el silencio. Tal vez no es coincidencia. Tal vez el verdadero encuentro ocurre cuando te permites escuchar las señales que emergen desde tu propio abismo interior. No temas. No necesitas entenderlo todo de golpe. Basta con estar dispuesta a mirar hacia adentro, a dejar que el misterio te interrogue, a aceptar que no tienes todas las respuestas. El verdadero viaje espiritual empieza cuando te atreves a reconocer tu propia ignorancia y, en vez de taparla, la vuelves sagrada. Porque solo un corazón humilde puede recibir lo que el orgullo nunca comprenderá. Acompáñame. El camino acaba de empezar y la única condición es la honestidad. Lo demás, lo verdaderamente importante, se revelará poco a poco, como la luz que entra suavemente por una ventana cuando decides abrirla por primera vez. Imagina por un momento que pudieras detener el mundo. No el mundo externo, ese de relojes y semáforos, sino el mundo interno, ese universo que gira silencioso detrás de tus ojos. Si pudieras pausar el flujo incesante de pensamientos, el juicio, el miedo, la expectativa, ¿qué aparecería? ¿Qué queda cuando todo se calla? Hay quienes temen ese silencio porque al otro lado creen que encontrarán solo vacío. Pero la verdad es otra. En el centro de ese aparente vacío suele brotar una presencia, un susurro, una sensación de que no estás tan sola como pensabas. Carl Jung hablaba de la presencia luminosa, esa experiencia extraña en la que te sientes rodeada de algo mayor, inexplicable, una fuerza que te observa y a la vez te llama desde dentro. No es un Dios de dogmas, sino una vivencia tan real que a veces asusta. El propio Jung la sentía en los sueños, en las sincronicidades, en esos pequeños milagros cotidianos que te obligan a preguntar, ¿de verdad todo esto es casualidad o hay un sentido secreto detrás de las cosas? La Biblia está llena de momentos así. No son fuegos artificiales ni milagros espectaculares, sino pequeñas irrupciones de lo sagrado en la vida común. Moisés pastoreaba ovejas cuando vio una zarza ardiendo que no se consumía. Jacob, huyendo y agotado, usó una piedra como almohada. Fue allí, en la más completa vulnerabilidad, donde soñó con ángeles subiendo y bajando del cielo. Nadie estaba buscando una revelación. La revelación llega cuando la vida nos deja sin defensas. Pero, ¿qué tienen en común Jung y los antiguos profetas? Los dos comprendieron que la experiencia de Dios no es propiedad de los templos ni de las religiones, sino algo que ocurre en la intimidad más profunda. El lugar donde Dios aparece casi siempre es un umbral, un borde entre lo conocido y lo desconocido, entre el miedo y la confianza, entre lo que puedes controlar y lo que simplemente ocurre. Y es allí, en ese umbral, donde tu propósito empieza a revelarse. Déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te han hecho: ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo sagrado en tu vida cotidiana? No hablo de grandes milagros ni de visiones. Hablo de ese segundo en que una canción te hizo llorar. De ese instante en que el aroma del café te recordó a tu infancia. De esa mirada de un desconocido que pareció reconocer algo en ti. Esos pequeños momentos no son casualidad.
Jung los llamaría sincronicidades, destellos de sentido en medio del caos, señales de que hay un diálogo secreto entre tu alma y el mundo. Quizá todo propósito empieza por reconocer estas señales, porque solo quien aprende a escuchar lo invisible puede intuir hacia dónde debe caminar. La Biblia está llena de preguntas, no de certezas absolutas. ¿Dónde estás?, le pregunta Dios a Adán. ¿Qué quieres que haga por ti?, le pregunta Jesús al ciego. La búsqueda espiritual auténtica no comienza con respuestas, sino con preguntas que desarman y abren espacio para algo nuevo. Y aquí viene un desafío. ¿Te atreves a dejar de buscar respuestas y a permitirte sentir la pregunta? Jung decía que el mayor obstáculo para encontrarnos con Dios es el miedo a nuestra propia profundidad. Porque allí, en lo más hondo, no solo está lo bello, también están nuestras sombras, nuestras heridas, todo lo que hemos negado o escondido. Pero es justamente ahí donde ocurre el milagro. Cuando dejas de huir y te sientas por fin frente a tu propia oscuridad, descubres que no estás sola. Hay una presencia que te sostiene, que no te juzga, que simplemente está. A veces, encontrar a Dios no es descubrir algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo. No es añadir, sino soltar. Soltar las máscaras, los mandatos, las voces externas que te alejaron de tu verdad. La Biblia lo llama regresar al primer amor. Jung lo llamaba el reencuentro con el self, esa parte de ti que siempre supo, que siempre estuvo, que nunca dejó de llamarte, incluso cuando tú olvidaste escuchar. ¿Y si tu vida hasta hoy ha sido solo el inicio del viaje? ¿Y si la verdadera aventura comienza justo ahora, en el momento en que decides mirar hacia adentro, más allá del miedo y la costumbre? No necesitas comprenderlo todo. Solo necesitas estar aquí, presente, abierta. El resto, te lo aseguro, vendrá solo. Hay un secreto que casi nadie confiesa: la mayoría de las personas temen encontrarse realmente consigo mismas. Es más fácil llenar la vida de ruido, metas, relaciones o tareas que sentarse a solas, cerrar los ojos y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me mira? Y sin embargo, ahí está el umbral que separa la existencia automática de la vida con propósito. Jung lo sabía. Él escribió que la mayor tragedia de la vida moderna no es la maldad, sino la superficialidad, ese miedo a profundizar, a bucear en las aguas turbias del propio ser, porque allí, y solo allí, puede surgir lo que los antiguos llamaban la voz de Dios. ¿Te diste cuenta de que en la Biblia los grandes encuentros con lo divino ocurren en momentos de crisis? Moisés huye y termina solo en el desierto sin rumbo. Elías, después de grandes victorias, se esconde en una cueva, convencido de que todo ha sido en vano. Incluso Jesús, antes de iniciar su misión, se retira 40 días al desierto, enfrentando tentaciones, dudas, soledad. El desierto no es solo un lugar físico, es una metáfora del estado interior donde nos quedamos sin recursos, sin certezas, sin nadie que nos aplauda. Allí, en el despojo, cuando ya no tienes fuerzas para sostener tus máscaras, algo nuevo puede revelarse. Jung decía que el desierto es el símbolo del proceso de individuación, el largo viaje en el que una persona se despoja de todo lo ajeno, todo lo prestado, todo lo que no le pertenece para encontrarse con su núcleo auténtico. No es un camino recto ni glorioso, es un proceso lleno de dudas, retrocesos, caídas y, sobre todo, honestidad brutal. Quien entra al desierto del alma con valentía, sale transformado, sale con los ojos abiertos, sale capaz de ver a Dios donde antes solo veía arena y vacío. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que aquello que más temes encontrar en tu interior, tu dolor, tus errores, tus pérdidas, suele ser el portal hacia el propósito. Porque el propósito verdadero no es algo que inventas, es algo que recuerdas. La Biblia lo narra así: antes de nacer, Dios ya te había pensado, ya te conocía. El propósito no es una meta externa que tienes que conquistar. El héroe del viaje interior debe enfrentarse a su propio dragón, a esa sombra que lo asusta, lo limita y al mismo tiempo lo protege de ver su verdad. Solo quien atraviesa esa sombra puede tocar el tesoro escondido. Déjame preguntarte, ¿qué sombra has evitado mirar hasta hoy? ¿Qué parte de ti te da miedo reconocer? ¿Qué historia no te atreves a contar ni siquiera en el silencio de tu mente? No lo veas como debilidad. Eso, precisamente eso, es el material sagrado con el que Dios trabaja. El oro siempre está mezclado con barro, la luz con oscuridad. Y solo el que se atreve a mirar lo feo, lo roto, lo incompleto, puede comprender la belleza secreta que hay en el fondo de todo ser.
La Biblia está llena de relatos de personas imperfectas que en su peor momento fueron abrazadas por lo divino. Jacob, después de engañar y huir, se queda solo junto al río y lucha con un ángel toda la noche. De esa lucha sale herido, pero bendecido, con un nuevo nombre, una nueva identidad. Jung interpretaba estos relatos como símbolos del viaje interno. Solo quien se atreve a luchar con sus propias contradicciones puede renacer. Quizás por eso estás aquí. Quizás todo tu cansancio, tu búsqueda, tus dudas y tus lágrimas han sido la preparación secreta para este instante, no para convertirte en otra persona, sino para recordar lo que siempre fuiste. Ese es el milagro silencioso que ocurre cuando te entregas al viaje interior. Lo que parecía exilio se transforma en hogar. Lo que parecía fracaso se revela como semilla. Lo que parecía ausencia de Dios se convierte en el espacio exacto de su encuentro. No te apresures. No necesitas entenderlo todo hoy. El propósito, como Dios, rara vez grita. Suele susurrar y solo el corazón atento puede escuchar. Quédate conmigo. Lo mejor está por revelarse, justo donde menos lo esperas. Quizá el mayor error de nuestra época sea haber reducido a Dios a una idea abstracta, un concepto para discutir o una tradición a la que acudir solo en tiempos de crisis. Pero la verdad que quema y libera, es que Dios no es solo un nombre ni una palabra para consolar niños asustados. Es una experiencia viva, radical, transformadora. Y sin embargo, esa experiencia solo ocurre cuando te atreves a bajar la guardia y a dejar de controlar. Jung lo llamaba el descenso a lo inconsciente, una entrega voluntaria a ese océano interno donde entre sueños y símbolos la presencia de lo sagrado puede manifestarse sin pedir permiso. ¿Alguna vez sentiste que estabas a punto de descubrir algo inmenso, pero justo en ese momento te distrajiste, apagaste el fuego con alguna excusa, te convenciste de que era imaginación? Todos lo hacemos. Hay una parte de nosotros que teme a lo grande, a lo verdadero, porque sabe que encontrar a Dios implica perder ciertas seguridades. La Biblia está llena de escenas en las que los elegidos al escuchar la voz divina sienten miedo. Moisés tartamudea. Jeremías dice que es demasiado joven. María pregunta, ¿cómo será posible? El encuentro con lo sagrado no es cómodo. Es un llamado a dejar lo viejo atrás, a soltar la identidad prestada, a abrirse a lo inesperado. Pero, ¿qué ocurre cuando aceptas ese llamado? Aunque sea temblando, aquí es donde la psicología profunda y la espiritualidad se abrazan. Jung decía que toda persona en algún momento es confrontada con una encrucijada interna. Quedarse en la superficie viviendo de acuerdo a los mandatos externos o atreverse a cruzar el umbral y descubrir su propio mito personal. Este mito no es una fantasía, es la historia secreta que tu alma vino a vivir, la melodía que te distingue en medio de 1.000.000 de vidas anónimas. La Biblia habla de esto cuando narra la historia de Abraham. Él vivía tranquilo en su tierra, rodeado de certezas, hasta que una voz le dice, sal de tu tierra y de la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré. No le dan mapas, no le prometen caminos fáciles, solo una promesa, haré de ti una bendición. Ese salto al vacío es el inicio de todo encuentro con Dios y con el propósito. Porque el propósito no está donde te sientes cómodo, está donde tiembla el suelo bajo tus pies. Jung observó que la vida, cuando se vive con honestidad, nos va quitando todas las certezas falsas. Tarde o temprano lo que no es real se desmorona, relaciones, creencias, imágenes de uno mismo. Esto no es un castigo, es una preparación. Solo el que se atreve a soltar puede recibir. Solo el que se vacía puede ser llenado de verdad. La Biblia lo enseña una y otra vez. El maná cae en el desierto, no en la ciudad. La luz aparece en la oscuridad, no en la seguridad de lo ya conocido. Por eso, si sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando, no lo tomes como una maldición. Tal vez es el preludio de una bendición mucho mayor. Tal vez tu alma por fin está lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y en ese punto, cuando ya no sabes a dónde ir, cuando ya no puedes fingir, es cuando la voz de Dios, esa voz antigua que siempre estuvo, empieza a hacerse audible. El propósito entonces no es una meta lejana ni un trofeo que ganar. Es el resultado natural de una vida que se atreve a escuchar y a responder. Es la consecuencia de decir sí al llamado, aunque no entiendas el camino. Es confiar en que el sentido se revela paso a paso como un sendero que solo se ilumina cuando das el siguiente paso en la oscuridad. No tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que ser fuerte todo el tiempo.
El encuentro con Dios y con tu propósito es ante todo un acto de humildad. Es permitirte ser guiada, permitirte no saber, permitirte ser vulnerable. Eso y solo eso es lo que abre la puerta a una vida nueva. Y si hasta aquí este mensaje resuena con algo profundo dentro de ti, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos caminos, heridas y descubrimientos reales sin máscaras ni fórmulas vacías. Este viaje es más llevadero cuando se hace en compañía. Pocas cosas asustan tanto como mirarse en el espejo y no reconocerse. Hay días en que te descubres actuando, hablando, tomando decisiones como si siguieras el guión de otra persona. Es una sensación extraña, casi como si tu propia vida te quedara ajena. Jung llamó a esto la máscara, el personaje que creamos para ser aceptados, para sobrevivir, para no desentonar. Pero detrás de esa máscara siempre queda una pregunta sin responder: ¿quién soy realmente cuando nadie me observa y me permito ser solo lo que soy? La Biblia narra esta tensión de manera magistral. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, jura lealtad eterna, pero en el momento crítico lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Es un símbolo doloroso. Todos, en algún momento, hemos negado lo que más amamos por miedo a perder el amor de los demás. Todos hemos traicionado nuestro propósito por miedo a ser rechazados. Pero aquí está el giro: el error, la caída, la traición, no son el final de la historia. Son el punto de partida para la verdadera transformación. Jung veía en el arquetipo de la sombra esa parte de nosotros que nos incomoda, nos avergüenza, nos duele. No es el enemigo, es el guardián de nuestros tesoros más profundos. La sombra guarda la creatividad que negamos, la fuerza que reprimimos, el deseo de verdad que nos asusta. En la Biblia, quienes abrazan su sombra encuentran una nueva identidad. Moisés era un asesino fugitivo cuando oyó la voz de Dios. Pablo perseguía a cristianos hasta que una luz lo derribó del caballo y le cambió el rumbo. Nadie se encuentra con su propósito sin antes atravesar su sombra. La pregunta entonces no es si tienes sombra, sino si te atreves a mirarla de frente. ¿De qué huyes? ¿Qué emociones, pensamientos, recuerdos prefieres enterrar? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo dentro de ti que pide salir? Pero lo contienes por miedo al que dirán. La sombra no desaparece ignorándola, al contrario, crece y se fortalece en la oscuridad. Jung afirmaba que solo integrando la sombra se logra la verdadera libertad. Y aquí ocurre la magia. Lo que parecía ser tu mayor debilidad se convierte en tu mayor don. La Biblia enseña que la debilidad humana es el lugar preferido de la fuerza divina. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios a Pablo. No es poesía barata, es la invitación a dejar de luchar contra tu propia naturaleza y empezar a reconciliarte con todo lo que eres. Porque Dios no busca personas perfectas, busca corazones sinceros dispuestos a crecer. Y es en ese proceso de integración donde empieza a surgir el verdadero propósito. No viene de fuera, no depende de la aprobación ajena, no se compra ni se vende. Nace del encuentro entre tu verdad y la gracia de lo sagrado. Es un fuego interno que ya no necesita aplausos ni permisos. Quizá por eso los grandes encuentros en la Biblia nunca ocurren en templos ni en plazas llenas de gente, sino en la soledad, en la noche, en medio de una crisis. Jacob lucha solo hasta el amanecer. Elías escucha a Dios en un susurro apenas audible. Jesús ora en soledad antes de dar el gran paso. La soledad, cuando la abrazas sin miedo, se convierte en el taller secreto donde se forja tu propósito. ¿Te animas a sentarte contigo misma sin distracciones y escuchar lo que tu alma quiere decirte? No es un ejercicio intelectual, es un acto de amor radical. Tal vez llores, tal vez rías. Tal vez sientas miedo o alivio, pero te aseguro que en ese espacio honesto algo empieza a despertarse. Una nueva visión, una nueva esperanza, un nuevo sentido. El propósito no es una carrera, no es un resultado, no es una respuesta que puedas memorizar, es un modo de estar en el mundo, presente, auténtica, conectada. Es el coraje de vivir alineada con tu verdad, aunque tiemble todo alrededor. Es el regalo de saber que aun si nadie lo entiende, tú sabes por qué caminas. Quédate conmigo en este viaje. Lo que estás buscando ya te está buscando a ti y la única puerta que falta abrir es la de tu propia honestidad. Dicen que el sentido de la vida es uno de esos enigmas que nadie resuelve del todo. Algunos lo buscan en la acumulación de logros, otros en el amor, otros en la espiritualidad,
pero la mayoría en algún momento termina preguntándose si no estará persiguiendo espejismos. Jung observó que el ser humano moderno, aunque rodeado de avances y comodidades, vive muchas veces atormentado por un vacío sutil, una falta de significado que no se llena con nada externo. Es el mal de nuestra era, mucho tener, poco ser. La Biblia, lejos de ofrecer fórmulas mágicas, nos propone una paradoja: quien quiere salvar su vida, la pierde. Quien la pierde por amor, la encuentra. Hay aquí una pista crucial. El propósito no es una recompensa para los que logran más, sino una consecuencia de atreverse a soltar. Es el resultado natural de vivir en sintonía con algo más grande que uno mismo. ¿Y cómo se logra eso? Jung decía que cada persona está llamada a descubrir su propio mito personal, esa historia única que solo tú puedes encarnar. No se trata de buscar grandeza en términos externos, sino de permitir que la vida a través de ti exprese algo irrepetible. Es un trabajo de orfebre, paciente, íntimo, hecho a mano. La Biblia a su vez nos muestra que los elegidos no son los perfectos ni los poderosos, sino los dispuestos. Abraham, Moisés, María, David, todos fueron personas ordinarias que respondieron a una invitación extraordinaria. No fue mérito, fue disponibilidad. Pero hay un obstáculo sutil y persistente: el miedo. Miedo al error, al juicio, al fracaso, a la soledad. Jung lo veía en sus pacientes y en sí mismo. Lo que más tememos mirar en nuestro interior es a menudo lo que más necesitamos descubrir. La Biblia lo formula en una frase simple pero revolucionaria: no tengas miedo. Es la frase más repetida en toda la Escritura. No es casualidad. A veces el miedo se disfraza de lógica, de prudencia, de responsabilidad. Nos dice que esperemos el momento perfecto, la claridad absoluta, el permiso de los demás. Pero el propósito no espera condiciones ideales. Se revela en la imperfección, en la vulnerabilidad, en el paso tembloroso de quien se atreve a avanzar sin garantías. Hay una pregunta que puede cambiarlo todo: ¿estás viviendo tu vida o la vida que otros esperan de ti? Jung afirmaba que cada vez que traicionamos nuestro llamado interno para agradar a los demás, algo en nosotros muere un poco. La Biblia lo narra en la historia de Saúl, un rey que tenía todo para triunfar, pero se perdió por querer complacer a todos, menos a Dios, menos a sí mismo. El verdadero propósito no se negocia, se honra, aunque duela, aunque incomode, aunque te deje sola a veces. Y aquí surge una paradoja hermosa. Cuando te atreves a vivir en fidelidad a lo que eres, no solo encuentras sentido, sino que te conviertes en sentido para otros. Tu vida, con todas sus heridas, se vuelve fuente. Tu búsqueda, tu honestidad, tu transformación inspiran a quienes te rodean, incluso si nunca lo dicen en voz alta. La Biblia lo llama ser luz del mundo. Jung, ser el sí mismo realizado. Distintas palabras, una misma realidad. Cuando dejas de huir de quién eres, tu existencia se vuelve un testimonio silencioso, una invitación viva para que otros también se encuentren. Tal vez por eso estás aquí. Tal vez sin saberlo, tu alma ha estado preparándose para dejar de vivir prestado y empezar a vivir verdadero. El proceso puede ser lento, puede doler, pero la recompensa es inmensa: la paz de saber que pase lo que pase, estás donde tienes que estar, haciendo lo que tu corazón vino a hacer. No hay mapa, no hay receta, hay coraje, hay humildad, hay entrega. Eso basta. Y si te pierdes, si dudas, si caes, recuerda, hasta los más grandes en la Biblia se perdieron, dudaron, cayeron, y precisamente ahí encontraron a Dios. Sigue conmigo. Cada paso, por incierto que parezca, te acerca más a lo esencial. La vida, cuando se vive desde el propósito, deja de ser una carga y se convierte en una ofrenda. Ese núcleo profundo lleno de sentido que habita en cada ser humano y lo conecta con la totalidad. No hace falta ser religioso para sentir esa compañía. No necesitas rezar fórmulas ni entender todos los misterios. A veces basta un suspiro honesto, una rendición callada, una pregunta lanzada al universo sin esperar respuesta inmediata. Es en esa apertura donde el sentido comienza a colarse despacio, como la luz que entra por una rendija cuando ya pensabas que todo era oscuridad. Jung observó que muchas personas llegan a la consulta buscando una solución externa para su sufrimiento, pero pronto descubren que el problema y también la salida está adentro. No se trata de arreglarse, sino de aceptarse, no de eliminar el dolor, sino de dejar que el dolor hable, que se convierta en maestro.
La Biblia con sabiduría milenaria lo expresa en la oración de los Salmos. Aunque camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. El sentido no consiste en evitar los valles, sino en caminar por ellos acompañada. ¿Alguna vez sentiste que tus preguntas eran demasiado grandes para ser contestadas o que tus heridas eran demasiado profundas para ser sanadas? Te entiendo, pero Jung y la Biblia coinciden en una verdad esencial. Lo que nos parece abismo puede volverse puente. El dolor cuando se abraza con ternura y paciencia se transforma en puerta de acceso a lo sagrado. Muchas veces el propósito de la vida no es eliminar el sufrimiento, sino descubrir que puede florecer desde ahí. Jesús en el Evangelio nunca promete una vida sin dificultades. Promete compañía, sentido, redención. Jung lo traduce a su lenguaje. No me interesa la perfección humana, sino la plenitud. La plenitud es abrazar todo lo que eres sin excluir ni rechazar nada. Es permitirte ser sombra y luz, caída y vuelo, duda y fe. La Biblia está llena de personajes que encontraron sentido justo en medio del caos. David, perseguido, escribió los salmos más bellos desde su angustia. Job, perdiendo todo, se encontró con un Dios más grande que sus explicaciones. María, con el corazón traspasado por la pérdida, se volvió símbolo de esperanza para el mundo. Ninguno de ellos pidió el dolor, pero todos lo convirtieron en fuente. Aquí quizás se esconde uno de los secretos más bellos de la existencia. No tienes que entenderlo todo para vivirlo todo. No necesitas certezas para dar el siguiente paso. Solo se pide apertura, humildad, confianza. El sentido se revela casi siempre cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a honrar las preguntas. Y en ese proceso una nueva fuerza empieza a nacer. No es euforia, no es optimismo barato, es una quietud profunda, una alegría sin causa, un saber que aunque todo sea incierto, no estás perdida. Jung lo llamaría coincidencia significativa. La Biblia lo llama gracia. Quédate, aún hay más para descubrir. Cada parte de tu historia, incluso la que más escondiste, puede ser transformada en sentido. No estás sola, nunca lo estuviste. Hay una sabiduría antigua que solo se revela a quienes han tenido el coraje de fracasar. Pocas cosas son tan temidas y tan necesarias como el fracaso. En una cultura que premia el éxito, la imagen, la rapidez, hablar de error suena casi a blasfemia. Pero Jung advirtió, lo que no aceptas de ti te controlará desde la sombra. La Biblia, de forma aún más radical, pone el fracaso en el centro de la redención. Pedro niega a Jesús. David traiciona. Moisés duda, Pablo persigue. Y es justo desde ese lugar, el más bajo, que algo nuevo y luminoso puede comenzar. ¿Por qué será que al final lo que más nos une como seres humanos no es el triunfo, sino la herida? Nadie confía realmente en alguien que nunca ha caído. Lo que nos hace humanos, lo que nos acerca a lo sagrado, es la humildad de reconocer nuestra pequeñez, nuestra dependencia, nuestro anhelo de ser perdonados, abrazados, reconstruidos desde dentro. El propósito verdadero nace allí donde termina el orgullo y comienza la entrega. Quizá has sentido vergüenza de tus derrotas. Has intentado taparlas bajo silencios o sonrisas. Pero, ¿y si esas grietas fueran la entrada secreta por donde puede entrar la luz? Jung hablaba de la herida sagrada, ese lugar de vulnerabilidad que cuando se acepta se vuelve fuente de compasión y creatividad. La Biblia lo expresa con una frase inolvidable. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No es un castigo, es un misterio. Solo el corazón quebrado puede ser llenado. Hay una imagen poderosa en la tradición bíblica, el barro en manos del alfarero. Somos vasijas imperfectas, llenas de cicatrices. Pero es precisamente por esas cicatrices que podemos contener y compartir el agua viva. El propósito no es lucir impecables, sino permitir que nuestra historia con todo lo que le falta se convierta en ofrenda. Jung lo tradujo así. El proceso de individuación es al mismo tiempo una muerte y un renacimiento. Es dejar morir lo que no es tuyo, lo que ya no sirve para que nazca lo auténtico, lo esencial, lo intransferible. No hay atajos. Hay que pasar por la noche oscura, atravesar el miedo, llorar lo que haya que llorar y después, casi sin darte cuenta, un día te descubres más ligera, más honesta, más capaz de amar sin reservas. La Biblia enseña que la gracia siempre es mayor que la culpa, que el amor es más fuerte que el error, que Dios no busca perfección, sino sinceridad.
Quizá el propósito no sea llegar a la meta sin manchas, sino caminar sabiendo que cada tropiezo puede ser transformado en semilla. ¿Y si el fracaso no fuera un final, sino un punto de inflexión? ¿Y si lo que hoy te avergüenza fuera en manos del misterio, lo que mañana te dará fuerza y ternura para sostener a otros? El sentido de la vida rara vez es lineal. Es una espiral, una danza entre caída y ascenso, entre dolor y consuelo. Permítete ser humana, permítete fallar. Permítete empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Lo que importa no es la cantidad de veces que caes, sino la humildad con la que vuelves a levantarte y la mirada compasiva que desarrollas en el proceso. Tal vez al final el propósito no sea una meta, sino un modo de vivir, abiertos, vulnerables, siempre dispuestos a aprender. Porque como revela la Biblia y confirma Jung, el alma no busca perfección, sino sentido. Y ese sentido se esconde casi siempre en las grietas por donde entra la luz. Hay un cansancio que no se cura con sueño, ni con vacaciones, ni siquiera con palabras bonitas. Es el cansancio del alma, esa fatiga silenciosa que se instala cuando has luchado mucho tiempo por ser quien no eres, por agradar, por pertenecer a un mundo que a veces parece no entenderte. Jung lo llamaba el agotamiento del ser y la Biblia lo expresa en el clamor de los profetas y los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llevaré este peso en mi corazón? Tal vez nadie te lo haya dicho, pero ese cansancio tiene un propósito oculto. No es un enemigo a vencer, sino una señal a escuchar. Es el modo en que el alma avisa que llegó el momento de soltar las máscaras, de dejar de huir de ti misma, de volver a lo esencial, porque el propósito a veces no se encuentra en la cima del esfuerzo, sino en el descanso profundo de quien por fin se atreve a detenerse. La Biblia está llena de pausas sagradas. El séptimo día, el año sabático, los retiros al desierto, los momentos en que incluso el más valiente tiene que sentarse junto a un pozo y respirar hondo. Jesús mismo se retiraba a solas para orar, para escuchar, para reorientarse. No era huida, era sabiduría. Jung insistía, nadie puede escuchar la voz interior si nunca se calla el ruido exterior. El cansancio entonces es una invitación al silencio, a la escucha, a la reconexión. ¿Y si en vez de luchar contra el cansancio aprendieras a abrazarlo? ¿Y si en vez de sentirte culpable por no poder más vieras en tu debilidad un portal sagrado, una puerta abierta a lo que realmente importa? Tal vez el propósito no se revela cuando estás en tu mejor versión, sino cuando te rindes, cuando admites que necesitas ayuda, cuando permites que lo divino, llámalo como quieras, te sostenga y te renueve. Jung observó que las grandes transformaciones personales casi nunca ocurren en la euforia, sino en el vacío. Es cuando todo parece perdido, cuando no hay fuerza ni rumbo, que lo nuevo puede brotar. El vacío es el lugar de la potencialidad absoluta, decía, y la Biblia lo confirma, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es magia, es confianza. Es la certeza de que hay un orden más grande, una sabiduría que guía incluso tus pausas y tus retrocesos. No te exijas perfección. No te castigues por sentirte cansada, triste, confusa. Todos los grandes buscadores en la Biblia, en la psicología, en la vida pasaron por noches oscuras, por sequías internas, por silencios largos. Es parte del viaje, parte del proceso de despertar. Haz una pausa ahora mismo. Permítete no hacer nada por un instante. Cierra los ojos, respira. Escucha el pulso de tu corazón. Siente el peso y también la ternura de estar viva aquí y ahora a pesar de todo. Ese momento simple es quizás el inicio de una nueva etapa. El propósito de la vida no es una carrera sin fin, es aprender a estar, a habitar tu cuerpo, tu historia, tus emociones tal y como son. Es permitirte descansar en los brazos de lo sagrado como un niño cansado que por fin se deja acunar. Y cuando el descanso haya hecho su trabajo, cuando el silencio haya limpiado tus heridas, sentirás una claridad suave, una fuerza tranquila. No será espectacular, pero será real. Y entonces desde esa paz podrás escuchar tal vez por primera vez el susurro de tu propósito auténtico. No temas al cansancio. Es solo una señal de que el alma está lista para renacer. Muchos creen que el propósito de la vida es una respuesta final, una meta brillante al final del camino, como si existiera un momento mágico en que todo encaja y el corazón deja de buscar. Pero lo cierto es que el propósito, al igual que Dios, rara vez se muestra de golpe. Es una revelación progresiva, una melodía que se va haciendo más nítida a medida que caminas, te pierdes,
vuelves, dudas y renaces. Jung decía que la vida es un proceso de individuación, una espiral en la que cada etapa trae nuevos desafíos, nuevas preguntas, nuevos sentidos. Nadie termina de encontrarse del todo porque el alma es vasta, inagotable, sorprendente. La Biblia narra la historia de personajes que aún en su vejez siguen escuchando nuevas llamadas, recibiendo nuevas tareas, enfrentando nuevos umbrales. Abraham es llamado a salir de su tierra en la madurez. Moisés inicia su misión cuando ya nadie lo esperaba. Sara ríe cuando le anuncian que será madre en la vejez. El sentido entonces no es lineal ni predecible, es un viaje de confianza, una entrega renovada en cada etapa. Tal vez has creído que ya es tarde, que perdiste el tren, que tus errores o demoras han cerrado puertas para siempre, pero tanto Jung como la Biblia insisten, nunca es tarde para empezar de nuevo. El tiempo de la vida no se mide en éxitos, sino en apertura, en disponibilidad, en el coraje de escuchar lo que el corazón pide aquí y ahora. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, dice Dios en el Apocalipsis. Y Jung, con palabras propias afirmaba, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Lo único imperdonable es renunciar a seguir buscando. Quizá tu propósito haya cambiado con los años o quizá esté por revelarse de un modo que nunca imaginaste. Está bien. La vida no premia a los que nunca se equivocan, sino a quienes no dejan de estar atentos a lo que emerge en el presente. A veces el sentido aparece disfrazado de rutina, de desencanto, de repetición. Es allí donde la humildad y la paciencia abren el espacio para que lo nuevo pueda germinar. Y si el propósito no fuera algo que tienes que alcanzar, sino algo que puedes encarnar a cada instante, y si ser fiel a tu verdad en este momento ya fuera cumplir el llamado más profundo de tu existencia. Jung observó que la plenitud no se encuentra en grandes hazañas, sino en la autenticidad con que habitas cada día. La Biblia lo confirma en los relatos de Jesús. El reino de Dios se parece a una semilla, a una levadura, a algo pequeño y oculto que con el tiempo transforma todo desde dentro. No menosprecies los pequeños gestos. Una palabra de aliento, una mirada compasiva, un silencio respetuoso, una decisión honesta. Todo eso puede ser expresión de tu propósito, aunque el mundo no lo aplauda ni lo comprenda. El sentido real rara vez es espectacular. Casi siempre es silencioso, paciente, fértil. Permítete empezar de nuevo cada día si es necesario. Deja que la vida te sorprenda. Abre espacio a lo inesperado. Dios y el sentido suelen llegar en la forma menos pensada, justo cuando te atreves a soltar el control y a confiar. No existe un solo propósito ni un único camino correcto. Existen momentos de verdad, de entrega, de comunión. Existen etapas de silencio y etapas de acción, temporadas de preguntas y temporadas de certezas. Lo importante es permanecer despierta, humilde, disponible. El resto, te lo prometo, vendrá por añadidura. La búsqueda del propósito puede convertirse a veces en una trampa sutil. El mundo nos enseña a compararnos, a medirnos según el éxito de los otros, a preguntarnos si vamos suficientemente rápido, si hemos hecho lo suficiente, si nuestro camino es tan digno como el de los demás. Pero el alma no entiende de comparaciones. Lo que para uno es cima, para otro puede ser abismo. Lo que a ti te sana, a otro le sería veneno. Jung advertía sobre el peligro de vivir desde la imitación. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, no en la copia de otro. La Biblia también lo enseña, aunque de manera poética y simbólica, Jesús no invita a sus discípulos a competir entre sí, sino a servir, a amar, a ser fieles a la propia vocación, por pequeña que parezca. Hay una escena inolvidable en la que Pedro, después de negar 3 veces a su maestro, es restaurado por Jesús en la orilla del lago. Pedro, aún tembloroso, pregunta por el destino de otro discípulo y Jesús le responde, ¿qué importa lo que pase con él? Tú, sígueme. Es un llamado a la singularidad, a la autenticidad, a dejar de mirar hacia los lados para mirar al centro del propio ser. ¿Cuántas veces has dudado de tu camino solo porque no se parece al de los demás? ¿Cuántas veces te sentiste menos fuera de lugar extraña por no encajar en los moldes de éxito y felicidad que propone el mundo? Tal vez el mayor milagro sea descubrir que después de la caída hay vida, después de la herida hay ternura, después de la oscuridad hay sentido. Jung insistía en que el verdadero crecimiento humano no es lineal, sino espiralado. Vuelves a pasar por los mismos paisajes, pero ya no eres la misma. Has cambiado, has crecido,
Has aprendido a confiar en una fuerza mayor que te sostiene, aun cuando todo tambalea. Y si tu propósito ahora fuera simplemente permitirte vivir desde esa nueva perspectiva, abrir espacio a la alegría suave que sigue a la tormenta, compartir con otros la compasión que brotó de tus noches difíciles. Ser presencia viva para quienes aún esperan su amanecer. La Biblia nos invita a consolar con el consuelo con que fuimos consolados. Jung diría que el alma madura se convierte espontáneamente en fuente de sentido para otros. Ya no necesitas forzar el propósito. Él te encuentra. Se manifiesta a través de ti simplemente porque te abriste a la transformación. Permite que la gratitud por haber atravesado la noche se vuelva tu nueva oración. Permite que la luz que regresa ilumine solo tu camino, sino también el de quienes caminan a tu lado. Así la vida se vuelve círculo, don, renacimiento constante. En el momento en que descubres que tu dolor puede transformarse en fuente de consuelo, tu propósito empieza a adquirir una nueva dimensión. Ya no se trata solo de tu búsqueda, tu sentido, tu salvación personal. Algo profundo cambia cuando el corazón tocado por la propia travesía se abre a ser instrumento de luz para otros. Jung llamaba a esto la función trascendente del alma. El paso de la individuación a la comunión, de la introspección al servicio, es el giro que convierte la herida en medicina, la soledad en puente, la experiencia en sabiduría viva. La Biblia lo revela en la historia de José, vendido por sus hermanos, traicionado, olvidado y al final convertido en salvador de su propio pueblo. Lo que parecía un sufrimiento inútil se revela con el tiempo como parte de un plan mayor. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformó en bien, dice José al reencontrarse con su familia. El sentido entonces es mucho más que explicación lógica. Es la certeza sentida y vivida de que nada se desperdicia, de que toda vida puede ser fecunda, de que cada historia puede ser redimida. Quizás en tu camino has sentido que tus luchas eran inútiles, tus noches demasiado largas, tus errores imperdonables. Pero, ¿y si justo eso fuera el material secreto? Con que el misterio te prepara para abrazar a otros. ¿Y si tu propia vulnerabilidad, en vez de ser obstáculo, fuera el canal por donde lo sagrado toca a los demás? Jung insistía en que el alma humana no sana sola. Se cura en el encuentro, en la empatía, en el reconocimiento del otro como espejo y compañero de viaje. La Biblia lo enseña en la imagen del cuerpo, donde cada parte tiene su función, su dignidad, su aporte. Nadie es todo, nadie es nada. Nos necesitamos. El propósito entonces florece cuando dejas de preguntarte solo para que yo y empiezas a preguntarte para quién puedo ser vida, consuelo, inspiración, compañía. No hace falta grandes gestos ni proezas espectaculares. A veces basta un silencio acogedor, una escucha atenta, una palabra justa, un abrazo en el momento preciso. Jung decía que el auténtico sentido de la vida es al final simple, sentirse necesario, sentir que tu existencia ha sido útil para alguien, aunque sea en lo más pequeño. La Biblia lo repite. El que da de beber un vaso de agua a uno de estos pequeños no perderá su recompensa. El propósito más profundo es siempre relacional. El sentido se expande cuando dejas de mirarte solo a ti y reconoces el dolor y la belleza en los ojos ajenos. Tu vida aún herida puede ser faro. Tu camino, aún accidentado, puede allanar la senda de otros. El propósito así se vuelve red. Teje, conecta, abraza, da sentido incluso a lo que parecía irreparable. Permítete entonces convertir en don lo que fue herida. Permítete regalar lo que recibiste, compartir lo que aprendiste, sostener a quienes aún atraviesan la noche. No hay vocación pequeña ni consuelo inútil. Todo suma, todo sana, todo es parte de un mismo río que nos une y nos lleva. Y así, sin buscarlo, un día descubrirás que el sentido mayor de la vida es haber amado y haberte dejado amar, haber tocado otras almas con la verdad de tu propio viaje. Hay una humildad profunda en descubrir que no estamos aquí solo para nosotros mismos. En un mundo que predica la autosuficiencia y la competencia, atreverse a necesitar del otro, a tender la mano, a reconocer la interdependencia, es un acto revolucionario y sagrado. Jung afirmaba que el alma humana, aunque busca la individuación, nunca se realiza del todo en soledad. Hay un momento en el que la búsqueda personal se transforma en encuentro, en comunión, en el milagro simple de acompañar y ser acompañado. La Biblia, desde sus primeras páginas, describe al ser humano como alguien creado a imagen y semejanza de un Dios que es relación, que es diálogo, que es comunidad. No es bueno que el hombre esté solo,
dice el Génesis, y esa frase no se refiere solo a la pareja, sino a la profunda vocación de pertenecer. De ser parte, de reconocernos en el otro. El propósito entonces no es una meta individualista, sino un hilo invisible que nos une y nos llama a ser presencia viva donde haya soledad y falta de sentido. ¿Has sentido alguna vez el poder de un encuentro verdadero? Ese instante en que una conversación honesta te salva, en que el dolor compartido se hace más llevadero, en que la risa se multiplica por el simple hecho de ser escuchada y comprendida. Jung decía que los grandes cambios ocurren en el espacio entre dos almas que se encuentran sin máscaras, en la vulnerabilidad de ser vistos y aceptados tal como son. La Biblia lo confirma. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El propósito no exige multitudes ni grandes escenarios. Muchas veces es suficiente ser fiel a un pequeño círculo, ser el sostén invisible de quienes te rodean, convertir tu propia mesa en un lugar de acogida y consuelo. Jesús, más allá de sus milagros y enseñanzas, fue ante todo un amigo. Cenó, caminó, lloró, celebró con los suyos. La Biblia nos muestra que la presencia es más poderosa que cualquier palabra, que el estar con atención, con ternura, con verdad, es en sí mismo un acto de sentido. Tal vez el verdadero milagro sea este, que vida tal y como es sea el canal por donde lo sagrado toca la existencia de otros. No hace falta ser perfecta ni tener todas las respuestas. Basta con estar disponible, con abrir el corazón, con dejar que la propia historia herida, sanada, imperfecta, se vuelva puente para el encuentro. Y si el sentido de tu vida hoy fuera escuchar a alguien que nunca es escuchado o cuidar a quien nadie ve o sostener el ánimo de un amigo sin esperar nada a cambio. Jung decía que el alma crece en el dar y el recibir, que la plenitud llega cuando en el intercambio silencioso de dones, ambos, el que da y el que recibe, se transforman. La Biblia llama a esto la ley del amor. Nadie tiene mayor propósito que dar la vida día a día en gestos sencillos y silenciosos. A veces el mayor sentido se encuentra en las historias compartidas en una cocina, en la risa de los niños, en la oración sencilla al final de un día difícil. Permítete ser canal, permítete ser casa, permítete ser abrazo, porque en última instancia el sentido que tanto buscamos suele estar escondido en la comunión más simple. En el yo contigo que resuena en el centro del corazón humano. Hay algo misterioso en la manera en que el amor transforma todo lo que toca. No hablo del amor romántico idealizado, sino del amor que se muestra en los detalles humildes, en el sostener la mirada, en la paciencia de quien permanece, en la compasión de quien cuida, aunque nadie lo vea. Jung decía que donde reina el amor sobran las leyes. Es decir, cuando el alma vive en clave de amor, el propósito se vuelve espontáneo, casi inevitable, y la vida cotidiana se llena de sentido, aún en medio de lo más sencillo. La Biblia habla de ese amor como la ley suprema, la esencia de todos los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar al otro, primero hay que haber hecho las paces con la propia historia. Jung insistía en que el amor auténtico no es fusión ni dependencia, sino la capacidad de reconocer en el otro misterio tan grande como el propio. Solo quien se ha mirado con honestidad y ternura puede mirar así al mundo. Tal vez, sin darte cuenta, has estado toda la vida buscando ese tipo de amor. El que no exige perfección, el que no rechaza la sombra, el que abraza la fragilidad y la convierte en comunión. La Biblia lo narra en la historia del hijo pródigo que vuelve a casa cubierto de polvo y vergüenza y es recibido con fiesta, con abrazo, con ropa nueva. No hay reproches, no hay castigo, solo la alegría de la vuelta, el gozo de reencontrar lo perdido. El propósito en su raíz es volver a casa, a la verdad de quién eres, a la aceptación radical de tu humanidad. Jung observaba que muchas heridas solo empiezan a sanar cuando alguien se atreve a mirarlas con amor. Es el milagro silencioso del acompañamiento. Estar junto a otros sin necesidad de palabras, sostener su dolor sin apurarlo, celebrar sus pequeñas victorias sin envidia. El amor vivido así no es solo sentimiento, sino decisión diaria. Decidir permanecer, decidir volver, decidir cuidar. Y si la mayor vocación fuera precisamente amar el mundo descarta, y si tu historia, con sus luces y sombras fuera el terreno fértil donde aprender a amar lo no amado, lo roto, lo imperfecto. Jung decía que quien integra su sombra se vuelve más compasivo, más capaz de comprender y perdonar. La Biblia lo llama misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia.
En la práctica, el propósito se encarna en gestos tan sencillos como no juzgar a quien fracasa, ofrecer tu tiempo a quien está solo, escuchar de verdad a quien ya no espera ser escuchado. La vida desde aquí se vuelve una trama de encuentros, una red tejida de compasión, donde cada uno aporta lo que es y recibe lo que necesita. No te exijas grandiosidades. No busques ser ejemplo. Permítete ser humano, ser vulnerable, ser amor en el pequeño radio de tu existencia, porque es ahí en lo mínimo donde lo sagrado suele revelarse. El propósito más real es el que se puede tocar, el que se ofrece en el día a día, el que al final de la jornada te permite dormir con el corazón en paz. Permanece en el amor. Haz del amor tu modo de caminar y descubrirás que incluso sin darte cuenta, tu vida entera se habrá vuelto oración, sentido, don silencioso. Quizás nunca nadie te enseñó que el amor verdadero, el que sostiene la vida y la transforma, es el arte de estar presente. No requiere palabras grandiosas ni promesas eternas. Basta con la decisión humilde de quedarse, de acompañar el dolor, de celebrar la alegría sencilla de caminar junto al otro sin esperar nada a cambio. Jung veía en este estar presente la raíz de toda sanación. Lo que cura es la relación. Repetía, la Biblia lo dice en otro idioma. Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. El misterio de un amor que no se va, que no abandona, que se encarna en la presencia viva. Piensa cuántas veces has necesitado solo eso. Que alguien esté sin querer arreglarte, sin juzgarte, sin apurarte. Quizá has ofrecido ese mismo regalo a otros, tal vez sin darte cuenta, porque el amor cuando es verdadero se da sin cálculo, como la semilla que cae y no sabe dónde crecerá. El propósito así se vuelve invisible, pero deja huellas imborrables en la vida de quienes tocas. Jung observaba que los símbolos más poderosos, la cruz, el círculo, el agua, la luz, no pertenecen a una sola religión, sino al corazón humano. Son señales de lo que une, de lo que abraza lo diverso, de lo que acoge la contradicción. La Biblia utiliza los mismos símbolos. La mesa donde todos caben, el agua que limpia y renueva, la luz que vence la oscuridad. El amor como propósito es ese puente entre lo humano y lo divino, entre lo que sueñas y lo que vives, entre el ayer y el mañana. Y si la mayor misión fuera sostener en lo cotidiano esa llama de presencia y ternura, y si tu legado no fuera un logro grandioso, sino la memoria de haber estado junto a quien más lo necesitaba. La Biblia está llena de mujeres y hombres anónimos que nunca buscaron la gloria, pero cuyas vidas cambiaron destinos por la sola fidelidad a lo pequeño. La abuela que transmitió una historia, el amigo que compartió su pan, la madre que sostuvo el llanto de su hijo, el vecino que abrió su puerta en la noche. El sentido desde aquí es humilde pero indestructible. No depende del reconocimiento, ni de la fama, ni del éxito. Es la certeza sentida en el cuerpo de que has amado, de que has sido canal de consuelo, de que tu existencia no fue en vano. Jung diría que el alma encuentra paz cuando puede mirarse al espejo y decir, fui fiel a lo que mi corazón pedía. Y la Biblia concluye, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No hay tarea más alta ni propósito más profundo. En un mundo hambriento de pertenencia, de sentido, de ternura, tal vez lo más revolucionario sea simplemente estar, ser, acompañar. Permite que tu vida sea ese lugar de encuentro. Permite que tu historia con todas sus vueltas y silencios sea un refugio donde otros puedan descansar, porque al final el mayor sentido se mide en abrazos dados, lágrimas compartidas y manos entrelazadas. En un mundo que aplaude lo extraordinario, es fácil olvidar que lo eterno suele esconderse en lo sencillo. Jung afirmaba que la grandeza real del ser humano está en la capacidad de hacer sagrado lo cotidiano. Una comida compartida, una risa al atardecer, un silencio donde dos corazones se entienden sin palabras. La Biblia con su sabiduría de siglos narra cómo Dios habita la tienda del pueblo, come con los suyos, se manifiesta en el pan partido, en el vaso de agua ofrecido, en el consuelo dado a quien sufre en secreto. ¿Has sentido alguna vez que tu vida es demasiado común para tener significado? ¿Que tu historia no es lo bastante heroica, ni tu camino lo bastante espectacular? Permíteme decirte, justo en ese espacio humilde, justo en la imperfección de tu día a día, lo sagrado encuentra su morada. Jesús escogió la mesa, la amistad, el trabajo simple como escenario de los mayores milagros. Jung encontraba en el sí mismo ese centro interior que une todas las partes, luz y sombra, la fuente de sentido más profundo, la raíz desde donde todo puede ser transformado.
El propósito desde aquí no es conquistar el mundo, sino aprender a habitarse a sí mismo con dignidad, a vivir cada jornada como quien custodia un pequeño templo. La Biblia llama a esto ser fiel en lo poco, confiar en que los detalles, los gestos anónimos, las elecciones diarias tienen valor eterno cuando son hechas desde el amor. Quien cuida una planta, quien levanta la mesa, quien escucha a un niño, quien abraza sin esperar aplausos, ya está cumpliendo un propósito tan alto como cualquier hazaña visible. Jung advertía que la mayor parte de los conflictos del alma nacen del olvido de lo esencial, de la prisa por llegar, del miedo a ser insignificantes. Pero cuando te detienes, cuando respiras y miras a tu alrededor con gratitud, todo cambia. El cansancio se vuelve ofrenda, la rutina se vuelve rito, el trabajo silencioso se vuelve oración. ¿Y si hoy tu única tarea fuera bendecir el instante que vives? ¿Y si tu historia, con su mezcla de luces y dudas fuera ya una carta de amor escrita por el misterio? La Biblia enseña que cada lágrima es contada, cada pequeño acto de bondad es recordado. Cada paso dado en fidelidad deja huellas invisibles en la eternidad. El propósito entonces no es algo que tengas que buscar afuera, es una decisión diaria de mirar con ojos nuevos, de agradecer lo simple, de ser fiel a ti misma. De dejar que tu vida tal como es sea lugar de encuentro entre lo humano y lo divino. Permanece aquí en lo que eres, en lo que tienes. Cuida tu mundo pequeño con amor grande, porque desde el centro de lo simple se expande una onda de sentido que alcanza mucho más lejos de lo que puedes imaginar. Hay una profundidad secreta en aceptar la vida tal como es, sin adornos ni máscaras, sin la presión de parecer más, de lograr más, de ser siempre distinta. Jung afirmaba que el mayor acto de valentía es abrazar la propia humanidad con sus límites, sus dudas y su belleza discreta. La Biblia lo refleja en sus relatos de personas comunes, pescadores, campesinas, extranjeras, niños, ancianos. Ninguno fue héroe de nacimiento, ninguno entendió todo a la primera. Todos de alguna manera tuvieron que aprender a confiar, a permanecer, a dejar que el propósito se tejiera a través de sus días aparentemente normales. Quizás te han dicho que tienes que transformarte para valer la pena, que tu vida solo será significativa si consigues cambiar el mundo o dejar huella en los libros de historia. Pero, ¿y si el sentido más profundo fuera simplemente aceptar el don de ser aquí y ahora? Jung decía que el sí mismo se revela cuando dejas de correr tras ideales ajenos y vuelves a casa, a ese centro silencioso donde puedes decir, estoy bien así, incluso cuando no entiendo todo. Incluso cuando no tengo todas las respuestas. La Biblia narra la historia de Marta y María, una inquieta y ocupada en los deberes, la otra sentada a los pies de Jesús escuchando. Ambas son necesarias, pero Jesús le dice a Marta que María eligió la mejor parte, la que no se le quitará. Es un símbolo potente. El sentido no siempre está en el hacer incesante, sino en el estar presente, en el saber recibir, en la confianza de que lo esencial ocurre incluso en la pausa. ¿Has sentido alguna vez culpa por descansar, por dejar de buscar y simplemente respirar? Quizás tu alma necesitaba ese permiso para habitarse, para recobrar fuerzas, para mirar la vida con más ternura. Jung recordaba que los momentos de silencio, de ocio, de simple contemplación son medicina para el espíritu moderno. La Biblia invita al descanso, el sábado, el jubileo, las pausas sagradas que permiten que la tierra y el corazón recuperen su fertilidad. El propósito desde aquí es aprender a decir sí a lo que eres, a lo que tienes, a la historia que te trajo hasta aquí. No como resignación, sino como gratitud activa, la decisión de honrar la propia existencia, de cuidar el mundo pequeño que te fue dado, de amar a los que están cerca, de ofrecer tu presencia como el mejor regalo. Y si tu sentido hoy fuera simplemente estar viva y consciente, mirar el sol de la mañana, escuchar el canto de un pájaro, compartir un gesto amable, la Biblia lo llama el día de hoy, el único tiempo real donde lo sagrado se encuentra con lo humano. Jung lo confirmaba. La plenitud de la vida está en cada instante bien vivido. Permítete esta paz. No corras. No te exijas ser otra. El propósito llega suave y profundo cuando dejas que la vida sea lo que es y tú eres quien eres con todo el amor posible. Existe una libertad serena en aceptar lo que no se puede cambiar. Jung afirmaba que gran parte del sufrimiento humano nace de la resistencia a la propia realidad, de la lucha contra lo que simplemente es. La Biblia repite ese llamado a la entrega y a la confianza. Bástele a cada día su propio afán. No te preocupes por el mañana.
El propósito, lejos de ser una carga, es lo que emerge cuando el alma se relaja, cuando el cuerpo respira profundo, cuando la mente se permite soltar las riendas del control. ¿Cuántas veces has peleado contigo misma tratando de forzar sentimientos, esconder fragilidades, acelerar procesos internos solo para sentirte más aceptada, más correcta, más parecida a los demás? Tal vez la invitación de hoy sea diferente. Soltar, permitir que la vida sea como un río que fluye incluso cuando encuentra piedras, que busca nuevos caminos sin violencia, con la confianza de que tarde o temprano llegará al mar. Jung decía que al soltar el control, uno se abre al sí mismo, a ese centro interno donde habita el misterio. Donde la vida deja de ser solo repetición del pasado o ansiedad por el futuro y se vuelve presencia abierta a la hora. La Biblia describe algo similar en las palabras de Jesús. No se preocupen por su vida, que comerán o que beberán. Su Padre sabe lo que necesitan. Es una invitación a confiar en que la existencia está sostenida por una sabiduría mayor que opera incluso cuando no la vemos. El propósito entonces no se encuentra en grandes planes, sino en el arte de escuchar, de percibir las señales, de responder con valentía y humildad a los llamados pequeños y grandes de cada día. Es posible que al relajar la exigencia de controlarlo todo, descubras un alivio nuevo, una claridad suave, una alegría espontánea. Tal vez sea hora de preguntarle a tu propio corazón, ¿qué estoy tratando de controlar, que podría simplemente confiar? ¿Qué parte de mi vida pide entrega? Pide un respiro, pide paciencia. Jung enseñaba que la sanación muchas veces no llega por el esfuerzo, sino por la rendición. Permitir que el inconsciente, ese suelo sagrado donde crece el propósito, trabaje en su propio tiempo sin presión. La Biblia está llena de historias de personas que encontraron sentido al dejar de luchar solas. Ana, que llora en el templo y entrega su deseo. El salmista que confiesa su angustia y espera. María, que frente a lo inexplicable solo dice, hágase en mí según tu palabra. El propósito brota justo ahí, en ese espacio entre la aceptación y la esperanza. Permítete descansar en quien eres. Permítete no saber, no entender, no ser perfecta. El sentido de la vida no es ser heroína todos los días, sino ser fiel a tu propia travesía, a tus preguntas, a tu propio camino. Porque como bien dice la Biblia, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman. Y tal vez un día mires hacia atrás y notes que cuando dejaste de pelear contra la vida por fin pudo fluir y junto con ella el verdadero propósito. Y es en esa valentía, en ese atreverse a ser, donde el alma encuentra su verdadero hogar. Porque, como decía Jung, el propósito no se alcanza, se encarna. Se vive en la honestidad de cada día, en la paz de aceptar quién eres sin reservas. Es la certeza de que tu historia, con todas sus vueltas, es un tesoro único y sagrado. Si este mensaje resonó en ti, te invito a unirte a esta conversación. Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando el camino del alma, no olvides unirte a esta comunidad para no perderte las siguientes reflexiones. Porque tu propósito no está en el futuro. Está aquí. En este instante. En ti.